Hola, buenas noches. Bueno, soy su profesora Franaida Silva y me acompaña el doctor Ilme Palomares, con quien vamos a compartir en una clase conjunta, la cual la hemos combinado tanto en la validación cuantitativa como en la validación cualitativa de los procesos de investigación. Estos procesos son importantes en este seminario de investigación, puesto que de alguna u otra forma legitiman todos los procesos de indagación, exploración que se han hecho previamente. Todos los procesos teóricos, todos los procesos conceptuales y todos los que tienen que ver con lo procedimental, justamente. Es decir, antes de proceder a aplicar los instrumentos, antes de proceder a hacer la prueba piloto, antes de salir al campo, es necesario que se desarrollen los procesos de validación, o que al menos los tengamos previstos y los tengamos en cuenta. Vamos a iniciar esta noche. La dinámica va a ser la siguiente. Vamos a desarrollar un estilo masterclass. Primero comenzaremos con el profesor Ilmer Palomares, quien desarrollará lo que tiene que ver con la validación de la investigación cuantitativa, ¿verdad? Una vez que él finalice, se desarrolla el proceso de preguntas y posteriormente se desarrolla mi disertación. Y nos permite a nosotros hacer realimentación y mejorar siempre estos contenidos para volverlo a disertar con otros compañeros y la aproveche. Y bueno, el éxito para todos ustedes, que sabemos que para sus trabajos de investigación, uno de los aspectos importantes en el desarrollo y comprobación de la información que ustedes están recopilando es validar esa información a través de los diferentes instrumentos que vayan a usar, dependiendo pues del enfoque que ustedes allí estén realizando. Eso es un aspecto importante. Entonces, a comenzar, voy a compartir aquí una presentación. Vamos a ponerla aquí para que comencemos. Vamos a tocar un punto que es muy importante y que generalmente, como mencioné al inicio, muchas veces las personas, los investigadores, especialmente quienes están trabajando con su investigación, deben por lo menos hacer los instrumentos, diseñarlos y aplicarlos, ¿no? Es un proceso que es, por supuesto, delicado, es donde se debe, por supuesto, tener un ojo revisor muy cuidadoso.
y que incluso algunos investigadores relegan o dan el atributo de que otras personas apliquen los instrumentos porque, por supuesto, se tiene demasiado participante o la muestra de la población que se está trabajando es amplia y el investigador solo no puede realizar. Entonces, generalmente, a veces busca a otras personas para que lo hagan, como es el caso, por ejemplo, de los censos que se hacen en los diferentes países para conocer, por ejemplo, las circunstancias y situaciones de cada país. No se puede hacer simplemente con una sola persona. Entonces, es bueno siempre tener en cuenta estos aspectos y vamos a ver cómo podemos hacer. Y, por supuesto, me voy a enfocar en dos tipos, especialmente de trabajos que se realizan dentro de la Universidad Benito Juárez para que ustedes, pues, tengan conocimiento y con el tiempo, y dependiendo, por supuesto, de sus preguntas y de sus investigaciones, podemos tocar otros aspectos. Es importante entonces entender que el diseño de los instrumentos, como mencionaba, es el primer paso y debemos hacer este trabajo de forma ordenada, meticulosa y que corresponda con el trabajo de investigación, porque no podemos medir sino solamente lo que estamos trabajando. Muchas veces nosotros en nuestra investigación realizamos un trabajo donde establecemos un objetivo general. Ese objetivo general debe estar bien detallado, bien definido y bien específico, porque eso nos va a permitir a nosotros entonces determinar qué es lo que vamos a medir, ¿sí? Para no confundir una cosa con la otra, entonces nuestro objetivo general debe ser bien concreto sobre lo que se va a realizar en la investigación. Y una de las formas en la cual se puede hacer eso es cuando tenemos el objetivo general, que es bastante amplio, donde indicamos cuál es el aporte o cuál es el trabajo que se va a realizar, lo desglosamos en partes para, por supuesto, lograrlo, porque por supuesto el objetivo general generalmente es un fin, pero ese fin debemos lograrlo a través de actividades, perdón, objetivos, tareas específicas, en este caso son objetivos específicos que están relacionados con el proceso de investigación. Son procesos de investigación detallados que al sumarse cada uno de ellos, se suman, nos da entonces el objetivo general. Entonces tenemos muchas veces, por supuesto, lo común. Pueden ser 3 objetivos, pero todo depende de lo que el investigador ha trazado y lo que quiera lograr. Si cree que 3 o 4 objetivos son suficientes para cumplir con su objetivo general, lo hace allí. Entonces, los objetivos específicos deben estar relacionados con el objetivo general. Muchas personas inclusive redactan sus objetivos específicos que va más allá de lo que indica el objetivo general. Entonces, por ejemplo, el objetivo general indica de hacer un análisis sobre la realidad de violencia en X comunidades. Los objetivos específicos deben estar en consonancia con eso. No puede haber un objetivo específico que diga plantear una solución para la realidad de la violencia que se tiene en X parte, porque va más allá. En el objetivo general se indica que es el analizar, y en el objetivo específico está diciendo que además de analizar va a proponer. Entonces, debe estar en concordancia, perdón, y debe, por supuesto, estar enmarcado allí y no ir más allá de lo que indique el objetivo general. Entonces, esas son preguntas que se hacen. ¿Se cumple específicamente bien el objetivo específico con lo que se desea en el objetivo general? Esta pregunta es fundamental porque los instrumentos se diseñan en función de los objetivos específicos. Los objetivos específicos son procesos, son acciones sobre la población, que se realiza sobre la población para determinar una serie de insumos que van a alimentar al siguiente objetivo y que al final, por supuesto, van a sumar al objetivo general, a la tesis que ustedes estén trabajando en su investigación. Va a dar el aporte o el resultado sobre el trabajo que van a hacer. Y para ello, entonces, se hace la pregunta, ¿cumple mis objetivos específicos con lo que deseo recabar, con la información que voy a trabajar? Si es así, ¿qué objetivos, en esos objetivos, qué datos voy a manejar? Diseño mis instrumentos en función de esto y, por supuesto, esos instrumentos, como lo mencioné, el resultado, cuando yo lo agrupe, cuando yo haga el análisis, debe, por supuesto, hacer un aporte importante hacia el objetivo general. Esos son aspectos importantes que muchas veces nosotros nos descuidamos cuando elaboramos los objetivos específicos y que son generalmente causa de que muchas veces los instrumentos no sean válidos y no sean confiables. Entonces, fíjense ustedes, aquí tenemos, por ejemplo, una forma en la cual, este es un ejemplo, en particular, ustedes pueden usarlo para que vean, pero por supuesto cada uno tiene su realidad. Cuando construimos un instrumento, lo primero que debemos tener en cuenta es la operacionalización de las variables que ustedes están trabajando, si es el enfoque cuantitativo y si por supuesto están usando el enfoque cualitativo, hablarán de categorías en algunos casos o por supuesto sobre unos supuestos en los cuales ustedes desglosaron y construyeron su objetivo general. Entonces, vamos a suponer que tenemos, como mencioné, un objetivo general, analizar la calidad del sistema educativo o del sistema administrativo o cualquier aspecto que ustedes van a analizar en su objetivo general. Los objetivos específicos deben, por supuesto, tener un nivel y un alcance menor
como es por ejemplo identificar las características de la empresa, describir los procesos que se manejan y luego sí entonces irá sumando para llegar al completo, al total, que es la calidad del sistema dentro de la empresa determinada. Entonces, por ejemplo, algunos de los indicadores, cuando se tiene el objetivo específico ya bien especificado en el sentido de que se tiene delineado y limitado qué se va a lograr, generalmente es un resultado, ese resultado que va a aportar el objetivo específico para el objetivo general debe desglosarse en indicadores que pueda ser medible, que puedan generalmente manejarse. En este caso, por ejemplo, el objetivo de identificar la característica de la empresa, lo más común que se usa es determinar cuál es la misión, cuál es la visión y cuáles son los objetivos, que son cosas tangibles, que están especificadas en un reglamento, en un documento, y uno, por supuesto, lo coloca allí, ¿no? Si es en este caso algo donde generalmente, aunque es tangible, no tampoco es manejable con número, pero sí se puede generalmente colocar allí como un indicador que puede ser manejado a través de un registro de observaciones. Ese es el instrumento, el registro de observaciones. En ese registro de observaciones se coloca entonces la definición de cada uno de estos indicadores y por supuesto la fuente, como le mencioné, puede ser el plan de negocio, el registro de la empresa, con la gerencia. Igual sucede con el objetivo, los siguientes objetivos. Uno debe los objetivos cuantificarlos en indicadores cuando estamos hablando del enfoque cuantitativo. Esos objetivos debemos determinar qué aspectos podemos medir, qué aspectos son cuantificables o qué aspectos, aunque de repente no sean números grandes, qué aspectos podemos manejar o tratar para entonces construir un dato o una información que aporte a nuestro objetivo general. En este caso, si vamos a escribir los procesos que se manejan dentro de la empresa, bueno, debemos conocer la estructura organizativa, las actividades que se manejan, cuáles son los insumos, cuáles son los procesos que se llevan y cuáles son las salidas que se tienen en caso de estar trabajando con una parte donde una empresa se quiere mejorar la calidad de sus procesos. Bueno, entonces, ¿qué instrumentos podemos utilizar? Un registro de observaciones, la entrevista, un cuestionario, diferentes instrumentos podemos manejar para poder tener en cuenta, por ejemplo, esos indicadores. Y la fuente, por supuesto, puede ser el manual de la empresa, puede ser el plan de negocio, la información tomada de los gerentes, la información tomada de los empleados, dependiendo, por supuesto, del enfoque y el título de su trabajo. Entonces, es importante este paso inicial, esbozar muy bien los objetivos específicos en función del objetivo general y luego, teniendo los objetivos específicos, desglosarlos en indicadores que podamos manejar o que podamos tratar o podamos cuantificar. Luego, por supuesto que se tiene eso, vemos entonces cómo vamos a construir el instrumento y a quién vamos a acudir para que nos dé la información sobre esos indicadores. Luego, entonces, por supuesto, como mencioné anteriormente, hay diferentes formas de aplicar y resolver esta situación con los objetivos específicos, diferentes técnicas. Aquí les muestro las más usadas, las más comunes, pero hay también una gran variedad adicionales a estas. Por ejemplo, la técnica más inmediata es la observación. También se usa la entrevista, la encuesta y los grupos de discusión. Podemos manejar también otro tipo de técnicas que puedan, por supuesto, enfocarse en el enfoque, en el tipo de investigación que se va a manejar. Todo depende inclusive de la cantidad de participantes o personas sobre la cual se va a realizar o sobre la realidad sobre la cual están trabajando, inclusive sobre las variables y categorías que estén usando en su investigación. Entonces, si usamos la técnica de observación, tenemos, por ejemplo, el instrumento que podamos manejar, puede ser una guía de observación, una lista de cotejo, una matriz de análisis. Si fuera la entrevista, pues una guía de entrevista. Esta entrevista puede ser una entrevista simple, puede ser una entrevista semiestructurada o una entrevista a profundidad, que dependiendo, por supuesto, del nivel del dato que se quiera y el nivel de la investigación, se elige ese tipo de entrevista, pero siempre, indiferentemente del tipo de entrevista que se maneje, debe tenerse una guía sobre las preguntas que se van a realizar, porque eso permite que sea concreto los resultados que se van a obtener y que nos permita a nosotros, por supuesto, al participante o a la persona que estamos entrevistando, nos dé la información que estamos pidiendo, ¿no? Y el cuestionario, pues, es uno de los instrumentos más usados, como lo mencioné, es el más común exactamente en este enfoque. Se usa bastante común, especialmente cuando se hace estudios de mercado, parte de numérica, cuando se desea, por ejemplo, usar para censos, determinar la calidad de un producto y situaciones muy particulares. Y muchos de estos cuestionarios van enfocados en diferentes formas dependiendo de el tipo de datos que se va a suministrar, si quiere hacer preguntas abiertas, preguntas cerradas o preguntas inclusive dicotómicas. Eso lo vamos a ver más adelante para ustedes cómo puede un cuestionario aplicarse. Y la última técnica, el instrumento que se tiene para los grupos de discusión puede ser una guía de discusión o una guía de observación,
donde generalmente el mayor trabajo está en el investigador, donde debe igualmente tener una serie de elementos que va a usar cuando se agrupa a través de personas o participantes para tomar la información, los datos, porque generalmente la información está allí, pero es el investigador que tiene que discernir cuál es la información que va a tomar y para ello debe entonces hacer una observación meticulosa de la información para luego hacer un análisis de ella y ver cuál es la información útil en el caso de que use la técnica del grupo de discusión. Luego entonces vamos ahora teniendo en cuenta cuáles son las diferentes técnicas que podemos manejar, vamos ahora entonces a ver esos instrumentos que manejemos o que usemos en nuestra investigación, cómo podemos entonces validarlos y darle la confiabilidad suficiente y necesaria según el método científico para que nos pueda entonces validar la información que tomemos y podamos construir nuestra tesis o nuestro argumento de forma confiable y sostenida en esa información que estamos tomando y que estamos usando con nuestro instrumento. Entonces, hay generalmente dos requisitos fundamentales sobre los cuales se debe manejar en el enfoque cuantitativo cuando realizamos algún tipo de medición o tomamos algunas muestras o unos datos, y es la validez y la confiabilidad. Dentro de la validez, uno de los aspectos más rigurosos en este enfoque está la validez de contenido, la validez de criterio y la validez de constructo. Son aspectos importantes que hay que resaltarlo en el momento que se está, especialmente en el capítulo 3, con la parte metodológica, cuando se diseña el instrumento, que hay que tenerlos claros para que, por supuesto, el instrumento pueda ser no solamente usado, sino también pueda ser demostrado delante de las personas cuando ustedes estén haciendo su exposición, que fue aplicado en forma correcta y que, por supuesto, no va a arrojar otra información que no sea la que indica los objetivos específicos. Entonces son factores que atentan, entonces, si no se hacen de forma cuidadosa, contra la validez y la confiabilidad del instrumento y, por supuesto, con los argumentos de su tesis. Vamos entonces a iniciar con la validación. La validación es un proceso metodológico que intenta, fíjense ustedes, controlar los sesgos que eso se va a, generalmente siempre se van a manifestar de alguna forma u otra, aunque coloquemos un instrumento ya validado y ya comprobado, ya usado por otras personas, siempre se va a presentar un pequeño margen de sesgo que generalmente, por supuesto, lo tenemos que manejar y lo tenemos que entender y minimizar a su valor más pequeño posible, ¿sí? Esos sesgos generalmente, por supuesto, debe elaborarse muy bien el instrumento, que se entienda en forma correcta. En muchas oportunidades hacemos pruebas para ver si las personas que están siendo interrogadas o que se le está aplicando el instrumento comprenden lo que allí se está preguntando para que lo pueda responder en forma precisa y no responda en forma dudosa o genere algún tipo de duda. Es por ello que inclusive las variables cuando se manejan, que se definen nuestro objetivo general, deben ser claras y precisas. Si hablamos de violencia, debemos ser específicos. Violencia en el hogar, violencia de la mujer, violencia en una ciudad, violencia de robo. Esas variables hay que controlarlas y hacerlas lo más claras para evitar que sean confundidas con otros aspectos, con otros términos dentro de nuestro instrumento. Y por ello, por supuesto, luego de tener eso, de controlar los sesgos y tener nuestras variables o categorías bien definidas y claras y precisas, vamos entonces a elaborar un proceso donde nos permita a nosotros aplicar ese instrumento en forma correcta y adecuada y ordenada a las diferentes personas. Fíjense usted, por ejemplo, tenía yo el objetivo, valga el ejemplo anterior donde hablo sobre la calidad, y ese objetivo general, a pesar de que es un objetivo general válido, es bastante general, en el sentido de que es muy amplio cuando se habla de calidad, porque calidad es un término muy global y por supuesto hay que definir calidad en qué, calidad en la educación, calidad en los procesos, en la buena calidad, porque cuando hablamos de calidad, la calidad puede ser buena, puede ser mala. Entonces esos aspectos hay que mejorarlos y en nuestros instrumentos dejarlo claro. Cada uno de los instrumentos cuando se hace pregunta referente a esas variables o a esas categorías, deben indicarse exactamente qué aspecto de la variable estamos midiendo. Y por supuesto interpretar lo mejor que se pueda cada uno de esos procesos realizados para que nuestro instrumento tenga la variación adecuada. Eso es un proceso riguroso que se hace con los instrumentos, que lo debe hacer por supuesto el investigador y que puede por supuesto usar como apoyo a otros compañeros, otros investigadores para que le haga la revisión y concuerde con estas situaciones que generalmente siempre son comunes encontrarlas en nuestro instrumento. ¿Cuáles son los requisitos para que nuestra medición sea confiable y válida? Bueno, toda medición debe por lo menos responder con estos aspectos. La confiabilidad del instrumento hace referencia al grado en que un instrumento puede ser aplicado y, por supuesto, muestre a esas diferentes personas que se aplique mediciones consistentes o similares. Si nosotros agarramos un instrumento y lo aplicamos a un grupo de personas en un sector,
vamos a tener unos resultados. Si volvemos a aplicar, pero inclusive una cantidad pequeña de personas, 10 o 5, 6, 8 personas, 10 o 20, si lo volvemos a aplicar con el tiempo o lo aplicamos en otro lugar, debería, si está con los criterios que vimos anteriormente bien coaccionado, debería dar resultados similares. No puede dar, por supuesto, nunca va a ser exacto porque las realidades todas son diferentes, pero el grado de diferencia no puede ser tan grande porque, por supuesto, entonces vamos a tener que revisar nuestro instrumento porque es muy probable que no estemos haciendo las preguntas o no estemos usando los indicadores adecuados para tomar la información que corresponde, ¿sí? La validez del instrumento, por supuesto, en este caso hace referencia a que el instrumento mide realmente lo que precisa la variable, lo que mencioné anteriormente, que está ajustada a los indicadores. Entonces, tenemos la confiabilidad que el instrumento, una vez repetida veces aplicado, genere resultados similares. Y la validez es que hace referencia a que esté midiendo exactamente lo que indica la variable o la categoría que usted tiene en su investigación, y eso lo podemos, por supuesto, chequear a través de los investigadores. Entonces, hay que entender muy bien ese aspecto y, por supuesto, revisar muy bien los indicadores que se están usando, porque muchas veces nosotros queriendo ser muy ordenados, generalmente colocamos indicadores que no corresponden con la variable que está en el objetivo general, pero de repente queremos, porque deseamos hacer una investigación y aprovechar el proceso que es riguroso, hacer preguntas sobre otros aspectos que nos interesan, porque tomamos en cuenta alguna variable secundaria o alterna, pero eso hay que revisarlo con detenimiento, porque si esa variable secundaria o alterna a la cual pertenece ese indicador es un aporte importante del objetivo general, lo podemos dejar allí, pero si no, hay que tener cuidado. Entonces, fíjese, por ejemplo, pudiéramos tener un instrumento que hable sobre la inteligencia, pero hay que tener en cuenta que inteligencia, podemos colocar un indicador que habla sobre la ausencia de memoria y aunque son aspectos que se asemejan, son diferentes. Una persona que tenga ausencia de memoria no significa que esté también ausente de inteligencia. Entonces, esos aspectos en los indicadores hay que manejarlo muy bien en la validez del instrumento. Y la confiabilidad es que el instrumento aplicado una, dos o tres veces genere información similar o por lo menos cercana a las mediciones anteriores. Son aspectos importantes entonces para entender qué es la validez y qué es la confiabilidad. Entonces, simplemente cuando se hace estos procesos hay que tener en cuenta que, por supuesto, muchas de esa información, y especialmente cuando las variables son un poco abstractas, vamos a tener ciertos márgenes de error y, por supuesto, vamos a tener que especificar muy bien nuestras preguntas o los ítems que realicemos en nuestros instrumentos, especialmente cuando deseamos medir, por ejemplo, motivaciones, actitudes, inteligencia, valores, pensamientos de las personas, opiniones que, por supuesto, van a diverger y van a cambiar de una realidad a otra o de un sector a otro. Eso es importante tenerlo en cuenta, que puede suceder y que, por supuesto, no los instrumentos son exactos en el sentido de recabar la información. Inclusive, la forma en la cual vamos a usar el ítem, hay que tener en cuenta si es necesario hacerlo abierto, es necesario hacerlo cerrado, colocarles opciones o simplemente omitir el ítem porque puede arrojarnos información que genere sesgo en nuestro trabajo de investigación. En este sentido, por supuesto, entonces hay que entender que va a existir un margen de error y por ello lo planificamos. Generalmente las personas establecen allí entre un 5 o 10% de error dependiendo de la muestra, de la cantidad de personas o de la población, si va a trabajar con la población completa, porque sabe que la medición nunca va a ser exacta. Los instrumentos, a pesar de que se diseñan, se prueban, se revisan y se eh, pasa por un proceso riguroso en la parte metodológica y se comprueba con otros compañeros, siempre, por supuesto, van a arrojar un margen de error por lo que hablé anteriormente, porque muchas veces los participantes, por supuesto, tienen aspectos y opiniones diferentes acerca de las realidades sobre las cuales ustedes están trabajando y sobre las variables o categorías que ustedes están manejando, especialmente cuando se manejan este tipo que son emociones, ¿no? La manera de controlar este error, por supuesto, es calculando la confiabilidad de los instrumentos en la forma que lo vamos a ver más adelante y que, por supuesto, le permite a ustedes, una vez aplicado ciertas pruebas, determinar si ese instrumento cumple con ese margen que se ha establecido en la fórmula o que se ha establecido como investigador para el tratamiento de la información y poder entonces proceder a los pasos de hacer el análisis de los resultados. Entonces, veamos ahora entonces la confiabilidad. La medición de la confiabilidad simplemente es un instrumento que, como lo mencioné anteriormente, se refiere al grado en que un instrumento aplicado varias veces genera resultados similares, que arroja resultados que no son muy diferentes, por supuesto van a ser diferentes, pero no demasiado con respecto a otros momentos o inclusive a otras realidades. Generalmente cuando se aplica en otros momentos
siempre hay un cambio, como muy bien mencionaba Píbeto, sobre el cual el hombre, por supuesto, cuando cruza un río nunca va a cruzar sobre la misma agua porque ya ha cambiado. Pero, por supuesto, debe por lo menos generar información similar, indicando que el instrumento está confiable y ha sido bien construido. Los métodos para hacer esto hay muchos, especialmente están los coeficientes y los indicadores de confiabilidad. Lo vamos a ver en función, por supuesto, esos coeficientes van en función del tipo de ítem que se esté usando en el instrumento. Una forma también de tener la confiabilidad bien establecida y bien delimitada y bien calculada es a través de ciertas medidas de estabilidad. Una de ellas es la aplicación de la prueba una y otra vez, como mencioné anteriormente, sobre la misma población, sobre la misma persona, sobre la cual están realizando la investigación. Entonces, esto es lo que se llama la confiabilidad del test o retest. Es decir, ustedes aplican un modelo de su primer modelo del instrumento sobre una cantidad pequeña de personas, comprueban a ver si cumple con los criterios que ustedes establecieron y que le indica la fórmula de coeficiente o el indicador establecido, y lo vuelven a aplicar una segunda vez para ver si los valores que está dando es similar a la primera vez. Si en la aplicación del retest se dan cuenta que la información es bastante variada, es bastante diferente, por supuesto, entonces ustedes deben proceder a hacer un ajuste sobre el instrumento y acomodar aquellos aspectos donde la respuesta fue bastante divergente, ¿no? Es importante eso, que la confiabilidad específicamente cuando es correlación debe haber, por supuesto, un tiempo sobre el cual debe tomarse en cuenta los aspectos sobre el cual se está midiendo. Esos son importantes, especialmente cuando es sobre un grupo de personas ya definido y se aplica el test sobre ese mismo grupo, ¿no? Con respecto a la validez, bueno, ya vimos que la validez hace referencia a un grado sobre el cual se maneja en la variable, y ese grado de pertinencia con respecto a la variable es lo que se denomina el dominio específico de contenido. Ese dominio específico de contenido es su variable, es su categoría que está establecida en el objetivo general y que, por supuesto, va a representar en forma conceptual o teórica lo que ustedes están trabajando. Entonces, un aspecto importante es que ese instrumento debe responder a los aspectos según la definición de esa variable que ustedes están manejando, como lo mencioné anteriormente en el ejemplo. Si estamos trabajando con violencia en el hogar de la mujer, debe entonces ese instrumento preguntar sobre aspectos de violencia que traten con la mujer. Nos vamos a preguntar sobre aspectos de violencia en la calle, otros aspectos de diligencia de droga o aspectos de violencia sobre otra situación, porque no representan nada sobre la variable o la categoría o el dominio específico sobre el que están trabajando. Entonces, es importante tener en cuenta que esos ítems o los indicadores deben estar bien enmarcados en esa variable que ustedes definieron en su tabla de operacionalización. Por supuesto, muchas veces hay que tener en cuenta, como lo mencioné anteriormente, que pueden tener variables alternas, pero esas variables alternas tienen que tener un aporte importante al objetivo general. Si no lo tiene, deben entonces limitarse solamente a aquellos indicadores que corresponden exactamente con sus variables de investigación. Luego tenemos la validez de criterios, que establece una comparación con un criterio externo. Por ejemplo, como vamos a continuar con respecto a los aspectos de la violencia, muchas personas generalmente hacen comparación de la situación de violencia o el grado de violencia que existe en una ciudad o en una región determinada y comparan eso con una región más grande, como por ejemplo el país o algunos otros países dentro de la región de Latinoamérica. Por ejemplo, pueden decir, vamos a medir cuál es el grado de violencia que existe en Bogotá, y obtienen un valor y eso lo comparan con el grado de violencia en todo el país, en Colombia. Bueno, el grado de Colombia es tanto, en Bogotá es tanto. Esto demuestra que el grado de violencia ha disminuido en comparación con el indicador del país, mejorándose indiscutiblemente el bienestar de las personas, indicando que las estrategias y las políticas que se han establecido funcionan, etcétera, ¿no? Entonces, allí se está haciendo una comparación con una validez de criterio donde se compara un índice de violencia regional o estatal o en la ciudad con una nacional que es la del país. Puede ser cualquier otro tipo de indicador, pero generalmente esa es la validez de criterio donde se compara con un criterio externo que, por supuesto, le debería reforzar la tesis sobre la cual se está trabajando, ¿no? Hay que hacer esa comparación muy bien. Hay que buscar el aspecto que le permita a ustedes reforzar y comprobar su tesis sobre el cual están construyendo su trabajo de investigación. Cuando se habla de un criterio fijo en el presente, se llama validez concurrente, cuando se habla en presente, y cuando se habla a futuro, por supuesto, es un criterio de validez predictiva. Esto es importante tenerlo en cuenta cuando se habla de la validez de criterio. Si hablamos, por ejemplo, en la situación, por ejemplo, de mejora de las situaciones de la mujer, se piensa establecer ciertas situaciones. Bueno, en este momento se tiene esto y a futuro en nuestra investigación, que nuestra propuesta busca mejorar
que esos índices bajen de violencia. Entonces ahí se está hablando de una validez predictiva. Y cuando se habla simplemente de la realidad en el momento, por supuesto, es concurrente. Ahora, fíjense ustedes, tenemos también ahora la validez de constructo. La validez de constructo hace referencia al grado en que una medición se relaciona consistentemente con otras mediciones establecidas, ya no solamente en el objetivo general y en el objetivo específico, sino en su hipótesis, en su tesis teórica, en forma tal que esos conceptos se muestran y puedan ser medidos. Entonces, fíjense ustedes, ya está enfocado específicamente en la hipótesis, que es la propuesta que ustedes están haciendo. La hipótesis generalmente es una afirmación proactiva donde ustedes indican que tal situación sucede y que puede mejorar debido a su propuesta. Entonces, que la propuesta de ustedes generalmente va a realizar un cambio importante en la realidad sobre la cual está estudiando. Entonces, esa propuesta viene a ser la hipótesis y esa hipótesis tiene que verse reflejada en su instrumento de modo tal que pueda cumplir con la validez de constructo. Son aspectos importantes. Entonces, los indicadores, además de estar relacionados con las variables, 2 o 3 variables que ustedes tengan, o las categorías, se pueden tener 2 o 3 variables, esos indicadores también tienen que estar relacionados con su tesis, con su hipótesis, con su afirmación, donde indican, por supuesto, que va a ser un aporte importante a la comunidad o al conocimiento científico. Más que todo hace referencia a ese tipo de aporte, que la validez de constructo hace referencia exactamente que los ítems, los indicadores, van dirigida al conocimiento científico como un aporte importante de la comunidad. Entonces son aspectos que deben estar bien relacionados. Entonces fíjese usted la importancia de tener esto bien entretejido, ¿no? Bien hilvanado, de modo tal que los indicadores correspondan con la información que pueda aplicarse en el instrumento varias veces, que los indicadores también permiten tener una correspondencia con las variables o categorías y que, por supuesto, en tercera oportunidad, que esos indicadores abarquen los conceptos y el constructo que tiene en su hipótesis de investigación. Y esto, por supuesto, les da a ustedes mayor rigurosidad y mayor fortaleza en su trabajo de investigación y le da la necesaria validez para entonces desarrollar su tesis y comprobar que la propuesta que ustedes tienen es viable. ¿Qué factores afectan entonces a estos dos aspectos importantes de la validez y la confiabilidad? Bueno, hay muchos. Aquí hay una de las que he recabado en las diferentes presentaciones de trabajo que he podido leer, inclusive aportes que han hecho algunos estudiantes cuando han conversado conmigo, y es, por ejemplo, la improvisación en la medición y la selección del instrumento. Muchas veces elegimos el instrumento porque queremos hacerlo rápido, elegimos un instrumento y colocamos allí las preguntas que pensamos que son las ideales cuando no tenemos cuidado en seleccionarlas en forma correcta, o incluso seleccionamos un instrumento que no corresponde con la técnica o con el objetivo específico sobre el cual estamos trabajando. Entonces, esa selección hay que ser bien cuidadoso. La utilización de instrumentos extranjeros o externos sin previa adaptación y estandarización es un problema también que puede causar mucha distorsión en la investigación, generalmente mayor cantidad de sesgo. Es decir, instrumentos que han sido aplicados en otras realidades completamente diferentes. Por ejemplo, generalmente las realidades en Latinoamérica, donde vivimos, tienen mucha similitud, pero no tienen similitud entre ellas, pero no tiene gran similitud, por ejemplo, con la situación que se puede vivir en Estados Unidos, o que se puede vivir en Europa, o en Asia, o en otro continente, o en África. Entonces, muchas veces nosotros, queriendo hacer un buen trabajo o para obtener los resultados que han obtenido otras personas, agarramos un instrumento ya estandarizado, ya probado y ya validado, lo adaptamos y lo aplicamos en nuestra realidad, y por supuesto los valores y los resultados que nos pueden arrojar van a ser diferentes. Inclusive lo podemos hacer a través del retest y veremos que los resultados no son iguales porque las realidades sobre el cual fue construido ese instrumento no corresponden con la que tenemos nosotros en nuestra región o en nuestro trabajo de investigación. Entonces eso hay que tener cuidado cuando usemos los instrumentos estandarizados. Podemos hacerlo, pero debemos hacer una revisión de que los ítems que están allí correspondan con los criterios que mencioné anteriormente, que permitan estar bien cohesionados y relacionados con los objetivos específicos, con las variables y con nuestra hipótesis. Los instrumentos inadecuados a las personas, que es un aspecto bastante importante. A veces se aplican instrumentos inadecuados a las personas sobre las cuales se va a hacer la investigación. Muchas veces hacemos, y es un error muy común, porque los instrumentos nosotros los hacemos pensando en nosotros y no pensando en las personas que van a responderlo. Entonces nosotros pensamos que la persona va a responder bien o va a responder de alguna forma, y cuando el instrumento se aplica a la persona, por supuesto la persona responde de forma completamente diferente porque usa su pensamiento y su visión de la realidad que tiene, y
generalmente el instrumento nos va a dar información incorrecta porque no lo diseñamos para darle cabida a esa opinión de este participante. Entonces hay que tener en cuenta muy bien eso, tener el conocimiento y el nivel de qué persona vamos a entrevistar, si esa persona puede responder bien la pregunta, la puede inclusive dar los insumos necesarios y ajustar nuestro instrumento para que podamos entonces realizar nuestro trabajo. Esto generalmente se chequea y se revisa muy bien con las pruebas piloto o las red test. Y por supuesto que en las condiciones que se administra el instrumento es importante tenerlo en cuenta. No podemos aplicar un instrumento simplemente porque queremos aplicarlo y salir de él ya. No, hay que buscar el momento adecuado, el ambiente ideal y la situación acorde para que la persona responda el instrumento en forma cabal, en forma satisfactoria y en forma cómoda. Muchas veces los investigadores van 1, 2, 3, 4, 5 veces al mismo participante para que éste responda correctamente el instrumento. Eso es importante. Hay que hacer que las condiciones sean las ideales, de modo tal que no responda forzado, que no responda de repente muy rápido o que inclusive responda en forma distorsionada queriendo simplemente salir del paso con el instrumento. Son aspectos importantes que muchas veces pues nosotros es común. Cuando inclusive nos llaman para hacer un cuestionario sobre algún producto, nosotros desechamos porque no nos gusta que nos pregunte, pero es importante entonces crear las condiciones necesarias para que se responda en forma correcta a nuestro instrumento porque es nuestro insumo, nuestro tesoro, nuestro oro de nuestro trabajo en nuestra propuesta de investigación. Entonces, según Fernández y Batista, tenemos aquí, por ejemplo, algunos pasos que es importante tener en cuenta siempre cuando hacemos nuestro trabajo con los instrumentos para que este sea lo más ideal posible. Uno, por supuesto, como le mencioné, porque es nuestro insumo sobre el cual vamos a trabajar, es listar las variables y tenerlas siempre en mente. Tener en cuenta en claro cuáles son nuestras variables de investigación, cuáles variables vamos a medir, qué aspectos de esa variable vamos a medir o vamos a observar. Esos son aspectos importantes. Al tenerlo en mente, podemos escribirlo en un pizarrón, podemos escribirlo en un papel y tenerlo allí a la mano siempre visible cuando estemos diseñando o validando nuestro instrumento para que recordemos qué es lo que vamos exactamente a tomar con nuestro instrumento. Revisar la definición conceptual de las variables o categorías que ustedes tienen establecidas. Que, como mencionaba, podemos hablar acerca de calidad o sobrevivencia, pero debemos definirla en función de nuestro trabajo de investigación. Esas palabras, aspectos o variables o categorías pueden tener una definición muy clara en el diccionario, pero debemos definirla en función de nuestra investigación sobre lo que queremos lograr. Entonces, allí definimos qué aspecto exactamente estamos tomando y ese aspecto debe estar, por supuesto, bien relacionado, ecuacionado con lo que queremos medir. Hay que establecer una definición operacional. La parte operacional es cómo lo vamos a tratar, cómo la vamos a manejar. Ok, ya definimos qué es lo que vamos a medir. Ahora vamos a definir cómo lo vamos a medir. Bueno, por ejemplo, la situación del ingreso familiar lo vamos a medir a través de números. O podemos también medirlo a través de la satisfacción que tiene la persona, no solamente con el dinero, sino también con otros atributos que puedan tener, como por ejemplo la facilitación que le da a alguna comunidad para obtener servicios o recursos adicionales. Entonces, hay que definir muy bien cómo voy a operacionalizar ese material y cómo lo voy a manejar y lo voy a tener en mi instrumento de manera tal que cuando lo voy a manejar en mi análisis, lo pueda realizar en función de eso, porque muchas veces la información es filtrada en función de esos ítems o mediciones que se hace con la variable. Elegir el instrumento adecuado. Por ello, si se está usando un instrumento que ya ha sido estandarizado, como lo mencioné anteriormente, revisarlo. Y si se va a crear uno nuevo que corresponda con los aspectos, indicadores o dimensiones que se tienen especificados en la matriz de operacionalización de dichas variables. Eso es un aspecto crucial porque eso le da a usted el soporte de indicar que el instrumento por lo menos va a medir lo que se desea obtener en función de los objetivos específicos y el objetivo general. Por supuesto, indicar el nivel de medición para cada ítem cuando se corresponda. Si vamos a medir, generalmente, muchas veces las personas cuando usan una escala de Likert, coloca allí un nivel. Si se utiliza uno dicotómico, no hay mucho problema, porque generalmente es ausencia o presencia. Pero generalmente cuando se utiliza uno dicotómico, de escala, es necesario establecer un nivel muy bien. Y si es simplemente numérico, establecer muy bien cuál es el aspecto más positivo y cuál es el aspecto más negativo. Generalmente, cuando se establecen los niveles de medición, hay que indicar cuál es el más negativo y cuál es más positivo para que la persona responda de forma correcta, ¿no? Eso es importante hacerlo y dejarlo claro al participante que está usando o leyendo el instrumento o lo está respondiendo. Establecer, por supuesto, una forma adecuada, esto ya tiene que ver con el investigador,
cuando lo va a vaciar su información de esos instrumentos en una matriz de datos, en una base de datos, en una hoja en Excel o como lo vaya a codificar, es que cada uno de esos ítems lo codifique en forma adecuada de modo tal que lo pueda manejar, porque por supuesto las preguntas pueden ser muy amplias, muy grandes, muy específicas, muy completas, y muchas veces cuando usemos nuestra computadora o el ordenador, no vamos a colocar toda esa cantidad enorme de palabras que generalmente nos va a hacer engorroso el tratamiento en los procesos que utilicemos en la herramienta, en el SPS o cualquier herramienta que ustedes usen, R o cualquier aplicación, lo deben entonces codificar para que por supuesto sea más fácil manejable dentro de la herramienta informática. Aplicar la prueba piloto en instrumento, no dejen de hacerlo. Siempre establezcan una prueba, un retest, porque recuerden ustedes siempre a la primera nunca vamos a generar, sería una situación de 1 a 100, que uno a la primera cuando elabora el instrumento sea el ideal y el correcto. Generalmente siempre hay que hacer cambios y modificaciones y para ello por supuesto entonces hay que aplicar una prueba piloto o un retest para que les compruebe a través de las participantes, un grupo de esos participantes, les compruebe que el instrumento está bien construido. Y por supuesto, si es necesario modificarlo, modifíquenlo, ajustenlo. No importa que si de repente tienen que modificar cada uno de los ítems, modifiquen cada uno de los ítems de modo tal que construyan un instrumento nuevo, porque como le mencioné, el instrumento es su base fundamental del trabajo de investigación para poder determinar unos resultados que sean óptimos y que por supuesto les dé la afirmación y el sustento de su tesis de investigación que está establecido tanto en el objetivo general como en los objetivos específicos como la hipótesis. Entonces, fíjense ustedes, vamos a ver ahora aquí, les voy a mostrar acá la fórmula, pero lo vamos a ver ahorita en Excel con un ejemplo. Dos aspectos importantes para indicar la confiabilidad de un instrumento a través de dos coeficientes o indicadores. El coeficiente de alfa de compra, que permite, por supuesto, medir en los cuestionarios, en este caso de los cuestionarios, la consistencia interna, determinar si nuestro instrumento, una vez que hemos diseñado el instrumento y lo hemos aplicado, una prueba piloto, un retest a un grupo de personas, 5, 6, 8, 10 o 20, la cantidad que ustedes consideren allí, una vez que ustedes lo aplican, eso lo vacían en su matriz de datos o en una data y establecen, de acuerdo a la codificación, una serie de números y aplican esta fórmula. Si el instrumento, por supuesto, es una escala de Likert, es decir, que tiene varias alternativas, como lo mencioné anteriormente, usan el alfa de Compton, que el alfa de Compton le permite, por supuesto, a ustedes obtener una variación que les indique a ustedes la confiabilidad de ese instrumento. Se usa esta fórmula donde tienen ustedes que el número de elementos que tiene el instrumento, que es n, luego tienen entonces allí una serie de valores que van a determinar la varianza y esa varianza, por supuesto, a través de esta fórmula les va a obtener este indicador que va a tener un valor entre 0 y casi 1. Y mientras esté más cercano a 1, por supuesto, el instrumento va a indicar que está mucho, mucho cercano a lo confiable, es decir, aceptable para trabajar con él. Ya lo vamos a ver ahorita en una prueba. El otro indicador es la consistencia interna, es por supuesto el Kunder-Richardson. El de Kunder-Richardson, de este Kunder-Richardson hay dos variantes. Se usa generalmente para ítems que tienen respuestas dicotómicas, sí o no, ausencia o falso, ausencia o presencia, o verdadero o falso. Generalmente dos respuestas. Es un clásico. Yo no lo recomiendo, por supuesto, dependiendo del tipo de investigación, pero realmente no recomiendo mucho usar estos tipos de ítems, a menos que sea necesario, que igual, repito, sean válidos, porque generalmente no permiten dar una holgura para respuestas cuando generalmente, por supuesto, las personas los están encasillando, o sí o no. Pero si se llega a usar, por supuesto, aquí está la fórmula, es similar, el número de ítem corresponde con n, p es la proporción de aciertos y q es la proporción de errores, es decir, cuando se responde para un valor o para el otro, y igualmente tiene una varianza que en donde aplican ustedes esta fórmula y obtienen un indicador, un coeficiente, KR20, que también va a estar entre 0 y cercano a 1, entre 0 y 1. Y mientras más cerca esté de 1, generalmente el valor que esté de 0,8 para arriba es aceptable. Vamos entonces a ver aquí un ejemplo antes de ir a la parte de preguntas para que ustedes vean cómo se usan estos dos indicadores que manejamos allí. Fíjense ustedes, aquí tenemos en Excel 4 hojas. Aquí tenemos en la primera hoja tenemos un cuestionario. Este es un caso hipotético simplemente para usarlo para entender el coeficiente, donde tenemos 10 preguntas. Fíjense ustedes, estas 10 preguntas son la forma en la cual lo va a ver el participante o la persona que va a hacer
a realizar el cuestionario, lo va a llenar. Y ya he colocado de este lado aquí, he colocado mi codificación. Ustedes pueden colocar su codificación, claro, aquí es la forma más sencilla. Coloqué P1, P2, P3, P4 para hacer referencia cuando lo manejen en el SPS o si lo quiero dejar allí en Excel, hago referencia a la P1, que ya sé que P1 es la pregunta 1, que es la librería tiene una preselección de libros. Entonces, fíjense ustedes, esa es la pregunta, lo más clara y sencilla posible, de manera tal que la persona que va a responder me dé su opinión en forma clara y entendible, y esa persona, por supuesto, me va a decir si está de acuerdo, parcialmente de acuerdo, o parcialmente de acuerdo, o de acuerdo. Entonces, fíjese usted, en desacuerdo y parcialmente de acuerdo son valores que son negativos y los otros dos son positivos. Algunas personas utilizan 5, y puedo colocar uno intermedio de no sabe o no responde, o inclusive algunas personas colocan una para no sabe y no contestan. Pero vamos a usar este ejemplo de 4 niveles. Y fíjese usted, allí están las 10 preguntas, el personaje es amable y servicial, los libros están bien organizados y fáciles de encontrar, la librería ofrece servicios adicionales. Entonces, fíjese usted, ahí estamos leyendo cada uno de ellos y pueden ustedes ver que las preguntas, fíjense cómo están redactadas en forma clara, entendible y que no da posibilidad de responder otra cosa, ¿sí? La librería ofrece un ambiente agradable para leer y estudiar. La persona revisará si el ambiente allí es agradable, si está aire acondicionado, buena luz, y responderá, bueno, sí, estoy de acuerdo, o estoy parcialmente de acuerdo, o no estoy de acuerdo. Luego, entonces, fíjate, después que yo tengo este instrumento y lo he aplicado a 10 personas, por ejemplo, voy a resolverlo por el alfa de compra. ¿Por qué utilizo el alfa de compra? Porque tengo aquí unos ítems que va a responder a través de una escala. Entonces, fíjese usted, aquí yo tengo mi instrumento, lo he vaciado, aquí lo he aplicado a 15 personas. Estas 15 personas le he aplicado el ítem, el instrumento que tiene 10 ítems o 10 preguntas, ¿sí? Recuerden, fíjense usted, que tengo 10 ítems o 10 preguntas y aquí las tengo colocadas. Yo generalmente las coloco en forma de columna y a cada uno de los participantes lo coloco por la fila. Y acá coloco mi respuesta, perdón, mi respuesta no, la respuesta que dio el encuestado o el participante. En este caso coloco 3. Si he colocado 3 es porque el participante correspondió esta opción que está aquí del nivel. Fíjate, aquí está 3 codificado. 1, 2, 3 y 4. Cada nivel le he puesto un número para identificarlo, para poder manejar, por supuesto, dentro de mi tabla los valores a través de números. No puedo colocar allí que es totalmente de acuerdo, no, coloco 3 y así sucesivamente. Este encuestado respondió las 10 preguntas y colocó 2, 3, 4, 5. Fíjate que la pregunta número 9 contestó 1, que significa que está en desacuerdo. En este caso, por ejemplo, la pregunta número 9, que está aquí, ¿la librería es accesible para personas con discapacidades? Él dijo que no, colocó en desacuerdo. Entonces, fíjese usted, ya he construido mi tabla, si hago con cada uno de los participantes, y una vez que tengo ya mis participantes vaciados, la respuesta de los participantes vaciada en esta tabla, yo simplemente procedo a aplicar la fórmula. Una forma, yo les voy a dejar a ustedes aquí esta hoja en Excel para aquellas personas que quieran usar esto de forma didáctica o para su trabajo de investigación. Simplemente ya teniendo todos los números colocados allí, procedo aquí a realizar una suma por fila. Este 23 es la suma de todos estos números que están aquí, 22, y así sucesivamente hasta el final. Ahí tengo yo esta columna donde tengo la suma de los ítems que corresponde a los valores que seleccionaron cada una de las participantes en la escala que se les dio. Luego, procedo a calcular, esto es por fila, ahora por columna, procedo a calcular la varianza, es decir, estos números que están aquí en la columna, cuánto varían en función de uno con otro. Fíjense ustedes. En este caso aquí el valor más lejano es 4 y 1, o sea, los valores antagónicos. Me está indicando aquí, por ejemplo, 0,78. La varianza que hay entre uno y otro es 0,78, aquí 0,49, mientras el valor, fíjense ustedes, este que está aquí, 0,49 indica, por supuesto, que los valores están bastante cercanos. 0,49, 0,7 quiere decir que hay una diferencia bastante grande. Por aquí, por este valor que se da aquí, la varianza de las respuestas que dan las personas, nosotros podemos determinar a simple vista, simplemente, y por experiencia, cuán diferente han respondido las diferentes personas en función de la misma pregunta, ¿no? En esta misma pregunta hay personas que respondieron totalmente de acuerdo, pero también hay una que respondió que está en totalmente desacuerdo. Entonces vemos una pequeña, que por supuesto no es mucho, porque es una sola persona y la gran mayoría está entre 3 y 4, 3 y 4, 3 y 4. Pero realmente esto nos permite a nosotros determinar si nuestro instrumento está bien construido, si la persona responde bien y por supuesto entender un poquito la realidad que se vive allí.
Luego que tenemos estos datos aquí, entonces procedemos nosotros a aplicar esta fórmula. Recuerda que está la fórmula donde tenemos el número de ítem, que es K, procedemos a hacer la sumatoria de las varianzas de los ítems. Esta varianza la sumamos y luego esa varianza que está sumada la colocamos aquí. Aquí está la sumatoria de esa varianza, que es 6,59, el número de ítems que son 15, y aquí la varianza de la suma de esos ítems, ¿sí? Este que está aquí, la suma de estos ítems que está aquí. Entonces nos da 9. Fíjese usted, luego teniendo estos valores, simplemente resuelvo la fórmula, colocándolo aquí. Aquí está la fórmula, K sobre K menos 1, que es esta parte que está aquí. Luego la sumatoria de la varianza entre la sumatoria de la desviación de ese valor, que es este que está aquí. Luego a ese mismo valor se lo resto a 1, porque me indica que esa división luego debo restar solo a 1 y tengo este valor aquí. Y luego entonces, por supuesto, tengo mi coeficiente. ¿Cómo lo calculo? Simplemente multiplicando esto por esto. Es decir, voy a multiplicar esto por esto. Vamos a hacerlo aquí para que ustedes vean. Simplemente digo que aquí el resultado va a ser igual a esto por esto que está aquí, ¿sí? Esto por esto, porque siempre indica la fórmula, ¿no? Y ahí tengo entonces mi coeficiente. Fíjense ustedes lo que les mostraba, el que les decía ya anteriormente, que yo ya viendo este valor aquí, puedo fácilmente ver que el instrumento tiene alguna debilidad, ¿no? Y fíjense ustedes, el indicador me está arrojando 0,30. Voy aquí a esta tabla que construirla, dejé para que ustedes la puedan usar. Me indica a mí el grado de consistencia, o sea, cuán confiable es el instrumento que acabo de realizar y de aplicar a estas personas. Entonces, fíjense usted, está entre 0,21 y 0,40, quiere decir que la confiabilidad es baja. Este instrumento debo revisarlo y debo entonces ver dónde los participantes no respondieron muy bien, o es muy probable que las preguntas que yo tracé, porque recuerden ustedes que estas preguntas las hice yo en forma aleatoria, y de repente no corresponden con lo que estoy haciendo en la investigación. Entonces me arrojó 60. No puedo tener un coeficiente de alfa de compra de 0,30. Lo ideal es tener entre 0,60 o más, tener en alta o muy alta, ¿sí? Entonces fíjese usted cómo aquí puedo ver que hay una inconsistencia. Simplemente lo vi aquí con este. Cuando vi este número aquí, ya me di cuenta que no es homogéneo. Fíjate, aquí está otro, 0,3. Aquí hay una inconsistencia enorme, igual que aquí en 0,4. Ahora fíjense ustedes, si usamos un instrumento dicotómico, es decir, un instrumento que tiene respuestas de cierto o falso, sí o no, lo vemos y vamos a usar entonces ahora el otro coeficiente. Fíjense ustedes, el mismo instrumento, las mismas preguntas, las codifiqué con P1 a P10, aquí tengo las mismas preguntas, y simplemente las personas van a responder en sí o no, o falso o cierto. ¿La librería tiene una amplia selección de libros? Sí o no. La persona responderá si es sí o no. Fíjense la diferencia entre un instrumento y el otro, ¿no? Generalmente este instrumento es bueno hacerlo de 5, como lo mencioné anteriormente, porque me da mi mayor cantidad de información que puedo manejar y que puedo, por supuesto, dar un soporte. Pero bueno, quienes quieran usar dicotómico es válido. Las mismas preguntas y las mismas respuestas, y lo vamos a aplicar a 15 personas también. Aquí tenemos entonces a esas 15 personas, le hemos aplicado este instrumento dicotómico, y por supuesto los participantes lo que van a responder es no o sí. No para 0, sí para 1. Entonces fíjese usted, esta persona, este individuo en la pregunta 1 contestó que no, aquí que sí, sí, no, sí. Generalmente en este tipo de desarrollo para determinar este coeficiente es mucho más fácil que el anterior, pero se hace más o menos el mismo proceso. Luego que tengo todos los datos vaciados en la matriz de datos, yo procedo entonces a hacer igual la suma a través de las líneas. Cada una de estas líneas comienzo a sumar, sumo cada uno hasta llegar hasta los 15 participantes. Luego hago aquí también la suma. En el caso de Kunder Richardson, aquí también hago una suma. Esta suma la voy colocando aquí. Fíjense ustedes, 11, 8, 10, 11, 12. Generalmente por aquí estoy visualizando también, conociendo un poco la realidad, y veo que por supuesto es más o menos algo homogénea. Está generalmente entre 10, 8, 12. Pero generalmente debo aquí entonces aplicar la fórmula. Esta fórmula me indica a mí que debo ver la cantidad de aciertos y la cantidad de desaciertos o no aciertos, que P viene a ser la cantidad de aciertos. Entonces procedo a cada uno de esos valores. Yo agarro y cada uno de esos ítems los coloco aquí. Igual sucede con los desaciertos, y la suma de estos dos me da 100. Fíjense ustedes, 0,73 más 0,27 es el valor de 100, que es la cantidad total de valor. Entonces, este 0,73 corresponde a la cantidad de aciertos, que hay 11 sobre 15,
y este 0,27 corresponde a la cantidad de ceros o desaciertos, que es más o menos decir que sería 9, aquí sería 4 de 15, ¿no? 4 de 15, que es la misma situación. Luego, estos valores los multiplico, este que está aquí lo multiplico por este y me da 0,20, y así hago con cada una de las preguntas hasta tener estos valores que están acá. Luego que tengo eso, procedo entonces a hacer una suma de cada uno de esos valores que obtuve aquí de la multiplicación de P por Q, es decir, de P que viene a ser el indicador de acierto por Q por los indicadores de desacierto. Y al sumar cada uno de estos números que están aquí, cada uno de estos decimales me va a arrojar el valor de 1,97, estos que están aquí. Luego calculo la varianza, que viene a arrojarme entonces cada uno de esos ítems que están ahí arrojados, me da entonces 5,23, y K viene a ser el número de preguntas que tiene el instrumento. Ya lo tengo aquí determinado. Y luego, por supuesto, simplemente lo que hago es aplicar la fórmula que le mostré en la presentación, que es esta que está aquí, pero como ya he ido poco a poco desarrollándolo, tengo cada uno de los elementos parte, ¿verdad? De esa fórmula. Entonces, ahora simplemente aplico la fórmula. Este es K sobre K, que viene a ser el número de preguntas, es decir, sería 10 sobre 9. Lo multiplico por 1 menos la sumatoria de P por Q, que es esta que está aquí, entre la varianza de este, que es 5,93, y me arroja entonces, fíjese usted, esta primera parte, que es esta, me arroja 1,1, y esta segunda parte, que es la misma que está aquí, me arroja 0,23. Ahora lo que tengo que hacer es simplemente multiplicar esta por esta, es decir, multiplicar, vamos a ver, si yo multiplico este valor por este otro para cumplir con la fórmula, me va a dar el indicador. Y fíjense ustedes, el indicador que me arroja es 0,71. Y 0,71, según la tabla que he colocado aquí, que indican muchos autores, es aceptable. Claro, aceptable, de aceptable para arriba, es bueno tener un indicador de Kuhn-Richardson. Si tienes 0,8, 0,9, pues mucho mejor. Es un indicador que es bastante completo. Entonces, fíjense ustedes cómo, por supuesto, a veces cuando encerramos a los participantes a una respuesta, generalmente los indicadores llegan a ser más confiables. Pero, por supuesto, esto es un criterio que establece el investigador en función de lo que desea tomar y, por supuesto, en función de su objetivo y sus variables que está manejando en el instrumento. Entonces, fíjense cómo este mismo instrumento que ya habíamos aplicado con alfa de compra me genera un valor mucho mejor usando entonces Kuhn-Richardson. Entonces, fíjense ustedes, este es un ejemplo. Existen también otra serie de indicadores sobre el cual se puede manejar. Hay muchos coeficientes, pero estos son los más comunes y lo que generalmente muchas veces las personas a veces tienden a realizar mal porque no diseñan bien la fórmula, no la aplican de forma correcta, o porque inclusive generalmente los instrumentos no fueron bien realizados como lo indiqué en la presentación, y simplemente hay que tener cuidado que esos instrumentos cumplan con los criterios que se establecen para la confiabilidad y también para su validez. Bien, entonces con esto culminamos, pasamos entonces a las preguntas que ustedes tengan a bien lugar dar, y con supuesto estaré con gusto respondiendo.